Historias de Jack. Empezamos. No es el tipo de cosas que encuentras buscando, es el tipo de cosas que te encuentran a ti. No creo en lo sobrenatural, ni en fantasmas, ni en maldiciones, ni en fuerzas invisibles que mueven los hilos de nuestras vidas. Siempre pensé que todo eso era un refugio para gente asustada, una manera barata de dar sentido a lo que no entienden. Crecí en Nueva Orleans, rodeado de historias sobre magia negra y vudú, con tiendas que venden muñecos con alfileres, frascos con líquidos turbios y collares con dientes de animales. Y, aún así, para mí siempre fueron simples curiosidades turísticas. Postales para vender miedo a los visitantes. Trabajo como programador freelance. Paso la mayor parte del tiempo frente a la pantalla, con auriculares puestos y una taza de café frío al lado. Mi mundo es lógico, binario, controlable. O al menos lo era. Aquella noche no buscaba nada extraño. Solo investigaba foros privados de ciberseguridad, intentando acceder a un hilo cerrado donde compartían vulnerabilidades de software. Me topé con un enlace roto, uno de esos que parecen llevar a ninguna parte. Por costumbre, revisé el código, cambié un par de parámetros y de repente me abrió una página que no estaba indexada en ningún buscador. Era extraña desde el primer segundo. Fondo negro, texto blanco, sin logotipos ni imágenes decorativas. Arriba, centrada, una frase en mayúsculas. La sangre es el lenguaje que no miente. Debajo, 3 simples palabras enlazadas. Ofrecer, aprender, comprar. No había nada más, ninguna barra de búsqueda, ninguna indicación de quién estaba detrás. Estuve un rato dudando. Había estado en muchos rincones raros de la Deep Web y casi siempre lo que encontraba eran estafas o foros de gente aburrida inventando rituales falsos. Aún así, hice clic en aprender. Tal vez porque era gratis, tal vez porque me intrigaba ver hasta dónde habían llevado la broma. No era una broma. La página empezó a mostrar párrafos extensos sobre rituales de vudú haitiano. No el folclore para turistas, sino descripciones técnicas, detalladas, con instrucciones precisas sobre cómo atar la voluntad de una persona o apagar sus emociones. Y no se limitaba a describir ingredientes. Indicaba dónde conseguirlos, cómo manipularlos, cómo combinarlos para obtener resultados fiables. Lo más inquietante eran las fotografías. No eran ilustraciones ni imágenes de stock. Eran crudas, con una calidad granulada y mal iluminada, como si las hubieran tomado de forma apresurada en una habitación sin ventanas. Mostraban frascos con líquidos oscuros, mechones de pelo pegados con una pasta espesa, trozos de papel con símbolos dibujados con lo que parecía sangre seca. En algunas fotos se veían manos, siempre distintas, pero nunca rostros. Intenté convencerme de que eran montajes, que en Internet hay gente capaz de falsificar cualquier cosa, pero seguí leyendo. No sé si por curiosidad o por una sensación que no sé explicar, algo parecido a un hormigueo en la nuca. El texto estaba escrito con un tono extraño, como si no estuviera dirigido a cualquiera que llegara allí, sino a alguien que ya sabía lo que buscaba. Pasé horas explorando. Cada enlace llevaba a otro más crudo, más preciso, como si el sitio evaluara mi interés y me abriera puertas a medida que avanzaba. Me llamó la atención que no hubiera publicidad ni intentos de venta directa. No había compra ahora ni botones de donación. Solo conocimiento, si es que se puede llamar así, expuesto con una frialdad quirúrgica. Al tercer día de visitar la página, decidí probar la opción ofrecer. Ahí fue cuando me di cuenta de que aquel sitio no estaba hecho para curiosos. La lista de intercambios aceptados era breve, pero perturbadora. Recortes de uñas, mechones de cabello, piel, saliva, sangre, objetos personales impregnados de sudor. Cada elemento estaba acompañado de una descripción del uso recomendado y del nivel de eficacia. Algunos incluso incluían advertencias. No usar sin propósito definido o el vínculo no puede deshacerse. No sé exactamente en qué momento crucé la línea.
Quizá fue al pensar en Henry, mi socio. Llevábamos meses en guerra por un contrato que él quería firmar y yo no. Me acusaba de frenar la empresa, de aferrarme a un modelo viejo. Una semana antes me había amenazado con sacarme del negocio. Y allí, en esa lista de rituales, encontré algo llamado lengua seca. Según la descripción, anulaba la capacidad de una persona para convencer o negociar. Decía que la víctima se volvía insegura, incapaz de sostener un discurso coherente, justo lo que necesitaba. Pedían una prenda usada, un poco de saliva y la fecha de nacimiento. Y lo peor es que conseguirlo no fue tan difícil. Henry dejaba su taza de café en la oficina. Bastó con limpiar el borde con una servilleta y guardarla. La prenda, bueno, digamos que el gimnasio de la empresa no tiene cámaras en los vestuarios. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Guardé todo en una bolsa de cierre hermético y luego en un sobre acolchado. La dirección de envío estaba en Florida, escrita sin ocultar, como si no temieran nada. El envío debía hacerse por correo ordinario, sin remitente. Eso fue lo que más me inquietó. La normalidad del procedimiento, como si fuera un pedido más, como si cada día recibieran decenas de sobres así. 2 días después de enviarlo, recibí un mensaje en mi buzón de la Deep Web. No tenía saludo ni firma, solo decía: el trabajo comenzará esta noche. No observa el proceso. No entendí lo de no observes. Supuse que era parte del teatro, una frase para alimentar el misterio. Pero esa noche noté algo. No fue un ruido ni una sombra. Fue más bien una sensación, como si el aire en mi apartamento estuviera más denso, como si cada respiración me costara un segundo más de lo normal. No vi nada, no pasó nada, pero por alguna razón me fui a dormir con todas las luces encendidas. Una semana después, Henry empezó a cambiar. No fue de golpe, no hubo un momento cinematográfico en el que se desplomara o perdiera la voz. Simplemente, poco a poco, dejó de ser el mismo. En las reuniones, su discurso se volvía incoherente. Olvidaba datos que antes dominaba de memoria. Y cuando intentaba imponerse, su voz se quebraba. Lo más inquietante no era su inseguridad, sino la manera en la que parecía no entender lo que le pasaba. Me miraba buscando aprobación, como si esperara que yo completara sus frases. Era un hombre distinto, y yo sabía que lo había provocado. Durante los primeros días sentí una extraña satisfacción. No había fantasmas, ni luces parpadeando, ni figuras acechando. Solo resultados concretos, tangibles, casi clínicos. Empecé a entrar más seguido en la página. La sección comprar, que antes me había parecido limitada, ahora mostraba una lista más larga, como si se adaptara a mi actividad. No sé si lo imaginaba, pero juraría que el diseño había cambiado. Ahora, junto a los nombres de los rituales, aparecía mi nombre de usuario en un recuadro gris, con una etiqueta: cliente que entiende. Los nuevos rituales eran más oscuros: corazón de ceniza para destruir relaciones, ojo de sal para arruinar negocios, y uno que me dejó helado: piel abierta. No había imágenes, solo una descripción breve. Para detener a alguien para siempre, sin ruido, sin sangre a la vista. No lo compré, no lo necesitaba, pero la mera idea de que alguien ofreciera algo así y de que existieran clientes para ello me dio una punzada en el estómago. Decidí no volver a entrar durante unos días. Pero entonces ocurrió algo que no tenía relación con Henry, al menos no directamente. Una noche, al llegar a casa, encontré en mi buzón un paquete sin remitente. No pesaba mucho, pero al sacudirlo, algo en su interior se movió con un sonido suave, como tela rozando. Dentro había un muñeco hecho con una tela gris gastada, cosido con puntadas irregulares y relleno con algo duro en el interior. No era un muñeco de trapo cualquiera. Las costuras eran toscas, pero el rostro estaba marcado con 3 hilos negros, como una sonrisa de efo. Lo abrí. Dentro había un papel doblado, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y algo que parecía un mechón de mi propio pelo. Me quedé inmóvil durante segundos que parecieron minutos, repasando mentalmente cómo podían haber conseguido algo así.
No lo dejé en casa. No lo tiré a la basura. Simplemente lo guardé en un cajón, como si de alguna manera quisiera tenerlo a la vista para recordar que aquello era real. Al día siguiente, en la página, encontré un mensaje en mi bandeja. La deuda no siempre es de dinero. La sangre recuerda. No pedía nada. No amenazaba directamente. Era peor. Era una afirmación, una certeza escrita para que yo entendiera que ya no era solo un cliente. Era parte de algo más grande. Intenté apartarme. Borré el enlace, cambié de ordenador, utilicé una conexión distinta y por precaución me mudé a un apartamento más pequeño, en otro barrio. No volví a entrar en el sitio. Evité cualquier mención a Henry, incluso cuando me preguntaron si sabía qué le estaba pasando. Lo observaba derrumbarse lentamente, cada vez más aislado, hasta que dejó de venir a la oficina. Creí que con eso se acabaría. Me equivoqué. Anoche, revisando mi correo electrónico, encontré un mensaje sin remitente y sin asunto. No había texto, solo una imagen adjunta. La abrí. Era mi salón, fotografiado desde dentro, con la luz de la lámpara encendida. Sobre la mesa, el mismo muñeco gris, pero ahora con una aguja larga atravesándole la boca, hundida hasta el fondo. Me levanté de golpe y revisé cada rincón del apartamento. No había nada fuera de lugar, ninguna cerradura forzada, ninguna ventana abierta. Era como si la foto fuera un mensaje y al mismo tiempo una advertencia. No había ruido, ni pasos en el pasillo, ni voces. Solo un silencio que parecía aplastarme los oídos. No sé quién está detrás. No me siguen. No me espían de forma evidente. No hay persecuciones. Pero cada día, cada hora, tengo más claro que no importa dónde me esconda. Hay alguien, en algún lugar, que espera a que vuelva a pedirles un favor. Y no sé qué pasará si decido no hacerlo. Si has llegado hasta aquí, espero que no hayas hecho ningún trato como el mío. Dale like si quieres que sigamos explorando lo que se esconde en la Deep Web. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías hecho el ritual? Si estás escuchando esto, probablemente sientas curiosidad, como yo la sentí aquella noche. Todo empezó en mi apartamento en Boston, rodeado de cajas de discos viejos y luces parpadeantes de la ciudad. Era tarde, demasiado tarde, y yo estaba aburrido. Había oído rumores sobre cantantes desaparecidos y canciones inéditas que nadie debería escuchar, ocultas en la Deep Web. Era imposible resistirse. Al principio pensé que sería solo una curiosidad pasajera, un par de audios extraños para romper la rutina. Pero no fue así. La primera vez que accedí, la página era mínima, oscura, con letras rojas sobre fondo negro. No había anuncios, ni menús, ni logotipos. Solo un reproductor y un chat que siempre estaba vacío. El primer archivo que reproduje era una voz femenina, quebrada, casi temblorosa. La canción comenzaba normal, como cualquier melodía triste, pero había algo en el tono que no encajaba. Algo en la forma de respirar entre las notas que me ponía los pelos de punta. Cada acorde parecía cargado de miedo, de desesperación, y me resultaba incómodamente familiar, como si hubiera oído esas emociones antes, no en la música, sino en los gritos ahogados de la gente a la que nadie escucha. Al principio pensé que eran artistas amateurs intentando provocar sensaciones fuertes, pero luego me di cuenta de que la voz no era normal. No había ningún acompañamiento, ningún instrumento, solo la voz. Y a veces, entre notas, podía escuchar susurros, palabras inconexas, apenas audibles, que se entrelazaban con la canción. A veces decía mi nombre, a veces describía escenas que no entendía, detalles triviales de la vida cotidiana que nadie más podría conocer. Me obligaba a sentarme, inmóvil, escuchando con la sensación de estar espiando algo que no debía. Empecé a obsesionarme. Cada noche revisaba la página, buscando nuevos archivos, buscando nuevas voces. Siempre aparecían canciones nuevas, de cantantes diferentes. Todos con voces perfectas, pero con algo perturbador en la forma de cantar. Parecía que cada uno me estaba contando una historia de terror, pero de un terror real,
de sufrimiento que no era ficticio. Las letras hablaban de soledad, de desesperanza, de momentos que nunca deberían haber sido escuchados por nadie. Y cuanto más escuchaba, más me sentía parte de esa intimidad ajena, atrapado en una especie de confesión privada que se transformaba en obsesión. Intenté investigar, busqué nombres, referencias, cualquier pista sobre esos cantantes, pero la mayoría no existían fuera de la página. Los pocos que sí existían tenían registros que terminaban abruptamente. Conciertos cancelados, redes sociales borradas, entrevistas inexistentes. Era como si desaparecieran tras grabar esas canciones para la Deep Web. Algunos comentarios en foros antiguos mencionaban canciones que no deberían oírse, pero nunca había más información. La sensación de vacío, de que la página y sus artistas estaban desconectados del mundo real, me resultaba inquietante y fascinante a la vez. Una noche decidí grabar mientras escuchaba uno de los audios. La canción comenzaba como siempre, hermosa, melancólica. Pero a mitad de la canción escuché algo que me congeló. Un llanto detrás de la voz principal, débil, suplicante. No provenía del archivo, o al menos no del archivo digital. Provenía de mi habitación. Me giré, la grabadora en mano, y el llanto se detuvo. Solo quedaba la canción en mis auriculares, como si nada hubiera pasado. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio y la oscuridad me estaban jugando una mala pasada, pero no podía ignorar la sensación de que algo en la habitación había cambiado, que había un eco de la canción adherido a las paredes, a los muebles, a mí mismo. Lo peor era la sensación de que me observaban. No cámaras, no hackers, nada físico. Solo las voces, insistentes, como si supieran exactamente quién era yo, qué hacía, qué pensaba. Cada canción comenzaba a contener detalles de mi vida cotidiana. El color de mi taza de café, la película que había visto el día anterior, incluso frases que solo había pensado en mi cabeza. Me preguntaba cómo podían saberlo. No había forma de que alguien pudiera acceder a mi vida de esa manera, y aún así, ahí estaba. Algunas canciones parecían reaccionar a mis estados de ánimo. Si estaba nervioso, la voz se volvía más aguda, más rápida. Si estaba tranquilo, se ralentizaba, con pausas incómodamente largas que me dejaban atrapado en mi propia ansiedad. Empecé a sentirme observado incluso cuando no había música, como si las canciones hubieran dejado una sombra sonora adherida a mí. Mis amigos notaban que me aislaba, que hablaba poco, que evitaba cualquier conversación sobre música o conciertos. No podía explicarle lo que escuchaba, ni cómo me afectaba. No entendían que la obsesión ya no era opcional, que cada audio me arrastraba más profundo en un laberinto que no tenía salida. Una vez intenté seguir un enlace a un supuesto archivo filtrado que prometía la voz de un cantante desaparecido hacía años. Al abrirlo, no era una canción. Era un monólogo, una confesión en primera persona que describía con detalle cómo la vida del cantante se había ido desmoronando. Cada frase era dolorosamente real. Nombres, lugares, momentos que existían, pero que yo nunca había conocido. La narración se mezclaba con la música de fondo, y por un momento pensé que estaba escuchando a alguien hablar desde otra habitación de mi propio apartamento. Cerré todo y apagué el ordenador, pero no podía borrar la sensación de que alguien estaba ahí, observando y esperando que yo siguiera escuchando. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. No miedo a la violencia, no miedo a que alguien me hiciera daño físico, sino miedo a perderme, a que la música se convirtiera en un tejido invisible que atrapara mi mente y mi vida cotidiana. Y aún así, al día siguiente, al encender el ordenador y ver el mismo reproductor negro con letras rojas, no pude evitar hacer clic de nuevo. La curiosidad y la obsesión siempre vencían. Con el tiempo, lo que comenzó como curiosidad se transformó en obsesión y luego en algo más oscuro, en paranoia. Empecé a recibir mensajes anónimos en mi correo electrónico. No eran amenazas ni enlaces de virus. Eran simples enlaces a nuevas canciones, pero los títulos eran inquietantemente precisos.
tu ventana abierta, el sonido de tus pasos, el sillón que siempre ocupas. Al principio pensé que eran coincidencias, bromas de algún hacker, pero al reproducir los audios, la voz describía con detalles casi microscópicos cosas que solo yo sabía. Cómo había encendido la luz de la cocina esa misma noche. Cómo me había servido un vaso de agua, incluso pequeños tics nerviosos que tenía cuando me concentraba. Era imposible. Intenté ignorarlo, alejarme de la página y de los enlaces. Pero cuanto más lo intentaba, más se infiltraba en mis pensamientos. En la oficina, podía percibir fragmentos de las canciones en los sonidos del ventilador, en el murmullo de los compañeros. Cada ruido cotidiano se transformaba en un recordatorio de que las voces seguían ahí, siguiéndome, observándome a través de mis hábitos y gestos. Mis amigos comenzaron a preocuparse por mí. Yo les mentía, decía que estaba estresado, que era culpa de las largas horas de trabajo, pero ellos no entendían que la música había dejado de ser algo que escuchaba para convertirse en algo que vivía. Una noche decidí crear un perfil falso en un foro de la Deep Web que hablaba sobre estos cantantes. Quería saber si había alguien más atrapado como yo, gente que había escuchado esas canciones y que hubiera sentido lo mismo. Encontré hilos abandonados, comentarios de personas que decían haber escuchado las canciones y luego habían desaparecido. Algunos usuarios relataban experiencias similares a las mías, voces que recordaban sus movimientos diarios, canciones que aparecían en sueños, cantantes que desaparecían misteriosamente después de publicar un audio. Y un hilo antiguo, que parecía casi olvidado, terminaba con un único mensaje que me heló. Si escuchas demasiado, algún día la canción te seguirá, hasta que no puedas distinguir tu vida de la melodía. Con el tiempo las canciones comenzaron a invadir mis sueños. No eran sueños normales, eran sesiones auditivas donde la voz cantaba sobre mí, me hablaba con familiaridad inquietante, mencionando cosas que solo ocurrían en mis pensamientos más privados. Despertaba sobresaltado, con el corazón latiendo a 1000 por hora, escuchando fragmentos de la canción, incluso en el silencio absoluto de la madrugada. Algunas noches me levantaba y revisaba todo, convencido de que la grabación había capturado algo fuera de lo digital, pero no había nada. Solo la voz que había impregnado mi mente, inquebrantable. La paranoia creció hasta ocupar cada rincón de mi vida. Evitaba salir de noche, porque cualquier sonido podía recordarme la música. Evitaba ponerme auriculares, porque cada silencio estaba cargado de anticipación. Incluso la comida me parecía distinta, porque no podía concentrarme en los sabores sin escuchar la voz en mi cabeza. Comencé a llevar un registro de todo lo que sucedía a mi alrededor, a grabarlo con mi teléfono, a tomar notas sobre cada canción nueva. Quería entender si mi miedo era racional o producto de mi obsesión. Durante una de esas grabaciones algo cambió. La voz que escuchaba ya no solo describía mi rutina, comenzó a dirigirse directamente a la grabadora, como si supiera que alguien más me estaba escuchando indirectamente. Comentaba mis movimientos, mis respiraciones. Incluso me corregía. No mires el teclado, Jack. No mires aún. Esa sensación de ser observado, de que algo invisible estaba al tanto de cada gesto mío, se volvió insoportable. Apagué todo y me encerré en mi apartamento, intentando recuperar un poco de normalidad. Pero la música ya estaba adherida a mí. No había manera de borrarla. Pronto empecé a notar coincidencias imposibles. Fragmentos de canciones aparecían en la radio de fondo, en notificaciones de vídeo, incluso en canciones comerciales, distorsionadas y casi irreconocibles, pero con la misma cadencia, la misma tensión. Cada vez que escuchaba algo así, un escalofrío me recorría el cuerpo. No podía dejar de asociar esos sonidos con la voz de los cantantes desaparecidos. A veces, mientras caminaba por la calle, creía escuchar notas familiares provenientes de las casas de los vecinos, del tráfico, del viento. El mundo real comenzaba a mezclarse con la Deep Web de manera imposible de separar. En uno de los últimos enlaces que recibí, la canción empezó a referirse a mis emociones, anticipando mis pensamientos antes de que yo los tuviera. Hablaba de mi miedo, de mi cansancio, de la obsesión que me estaba devorando desde dentro. Y entonces comprendí algo.
No importaba lo que hiciera. No importaba si cerraba la página, eliminaba archivos o desconectaba todos los dispositivos. La música ya estaba en mi cabeza, tatuada en mi memoria. Cada acción cotidiana se transformaba en una escena que la canción podía narrar, un registro invisible de mi vida, del que no podía escapar. Ahora escribo esto con miedo, porque sé que la curiosidad me llevó demasiado lejos. La Deep Web, los cantantes, la música, no era solo un pasatiempo oscuro. Era un hilo que me atrapó, y cuanto más intento alejarme, más voces recuerdo, más detalles saben sobre mí. A veces me pregunto si esto terminará alguna vez. Si algún día, en el silencio absoluto de la noche, las canciones dejarán de cantarme mi vida. Pero entonces escucho un leve susurro, una melodía conocida, y sé que no será así. La canción sigue, siempre sigue. No olvidaré aquel día, aunque quisiera. No era un día especial, solo una tarde calurosa de verano que parecía no tener fin. Mi hermana menor, Valeria, estaba emocionada por su clase de ballet. La veía moverse por la sala con sus zapatillas rosas y su faldita de tul, y me parecía imposible que alguien tan pequeña pudiera irradiar tanta energía y alegría. La despedimos con un beso en la frente y la dejamos salir. No sabía que ese simple gesto marcaría el inicio de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al principio todo parecía normal, pero algo dentro de mí me decía que algo estaba mal. Horas después, el teléfono de casa comenzó a sonar sin cesar. Mi madre contestó y su rostro pálido y tenso me heló la sangre. Valeria, desapareció, dijo con voz temblorosa. Intenté asimilarlo, pero no podía. Primero pensé que era una broma de mal gusto, pero la mirada de terror en los ojos de mi madre me dejó claro que no lo era. Buscamos por toda la casa, el vecindario, las calles cercanas. Llamamos a la policía, pero no había señales, no había pistas. Las cámaras de la zona no mostraban nada sospechoso. Todo parecía haberse desvanecido como si Valeria nunca hubiera estado allí. Mientras patrullas y helicópteros rastreaban la ciudad, yo me quedé en casa, paralizado, con un miedo creciente, sintiendo que algo invisible nos había observado y nos había arrebatado a mi hermana. Al día siguiente, recibimos noticias que no podían haber sido buenas ni malas. La encontraron en un parque a las afueras de la ciudad. Estaba físicamente ilesa, pero sus ojos habían perdido algo esencial. Ese brillo vivaz, esa chispa que siempre había tenido, se había desvanecido. Cuando intentamos hablar con ella, sus palabras fueron un susurro escalofriante. Era oscuro y había sombras. Algo me llamó, me sacó. Y luego dijo algo que no entendimos del todo. Dile a Daniel que dije hola. Ese nombre no significaba nada para mí y la policía tampoco podía explicarlo. Pero esas palabras se clavaron en mi mente como agujas invisibles. Por la noche, mientras intentaba dormir, sentí que alguien nos observaba, aunque la casa estaba vacía. Cada crujido del piso, cada sombra proyectada por la luz de la calle me hacía saltar. Horas después, mi mejor amigo Matías me llamó. Su voz sonaba distinta, tensa y urgente. Daniel, encontré algo que no podemos ignorar. Al principio no entendí, pero Matías y yo éramos viejos exploradores de la Deep Web, un juego que comenzó como curiosidad y terminó convirtiéndose en obsesión. Habíamos visitado foros ocultos, descifrado códigos y secretos que la mayoría de la gente ni sospechaba que existían. Pero esta vez no era un juego. Me explicó que había encontrado un sitio mucho más oscuro, un lugar profesional donde se publicaban actos criminales reales, asesinatos, secuestros y todo tipo de aberraciones. Al principio fue solo curiosidad. Miramos, leímos y nos estremecimos. Pero algo nos impulsaba a seguir. Creamos cuentas falsas, exploramos la web oculta y lo que encontramos nos dejó sin aliento. Mensajes dirigidos específicamente a nosotros. Amenazas y advertencias que insinuaban que alguien estaba vigilando cada uno de nuestros movimientos. Las noches se volvieron insoportables.
Escuchábamos ruidos extraños en la casa. Sentíamos presencias en los rincones oscuros. Valeria, que aún no lograba comprender del todo lo que había vivido, empezaba a hablar sola por las noches, murmurando palabras incomprensibles y señalando esquinas vacías de la habitación. Era como si algo hubiera quedado adherido a ella, algo que no podíamos tocar ni entender. Cada intento de seguir con nuestra vida normal se volvía imposible. Las notificaciones de nuestros teléfonos nos hacían saltar del susto. Cada sombra en la calle parecía moverse con intención. Sentíamos que alguien o algo nos estaba empujando hacia un juego que no podíamos ganar, y que ese Daniel no era solo un nombre. Era una presencia que nos acechaba desde la oscuridad de la red, un espectro digital que mezclaba la realidad con lo virtual, y que ya había puesto sus ojos en nosotros. Esa noche, mientras Matías y yo revisábamos los registros de nuestra exploración, algo nos sobresaltó. Un mensaje directo en nuestra cuenta falsa, enviado desde un usuario que parecía conocernos demasiado bien. Sabemos quién eres, sabemos dónde estás, Daniel está cerca. Esa simple frase fue como un disparo en el pecho. El miedo dejó de ser solo psicológico, se volvió físico. Sabíamos que no estábamos solos, que la curiosidad que nos había llevado hasta ese oscuro rincón de la Deep Web nos había condenado a un terror que apenas comenzaba. Desde aquel mensaje, nuestras vidas se transformaron en un infierno constante. Cada sonido en la casa me hacía saltar, cada sombra parecía moverse con intención propia. Matías y yo decidimos investigar más a fondo la Deep Web, aunque el miedo nos paralizaba. Necesitábamos respuestas. Descubrimos que Daniel no era solo un nombre, era un alias que aparecía en múltiples foros clandestinos, siempre vinculado a desapariciones, amenazas y rituales extraños que nadie se atrevía a describir completamente. Una noche, mientras revisábamos el historial de contactos de Valeria, encontramos algo que nos heló la sangre. Su cuenta de mensajería, que no había usado desde su desaparición, había recibido mensajes de un usuario desconocido. No eran palabras, sino enlaces a videos perturbadores que mostraban lugares vacíos, pasillos oscuros y en un par de clips, sombras humanas que parecían observarnos. Cada video terminaba con un mensaje escrito en la pantalla. Daniel está cerca. Decidimos confrontar lo que fuera que nos estaba acechando. Siguiendo los enlaces, descubrimos un sitio oculto al que solo se podía acceder mediante capas de VPN y claves encriptadas que parecían cambiar cada minuto. Allí, entre chats encriptados y foros secretos, vimos por primera vez lo que Daniel realmente era. No un hombre común, sino una entidad que combinaba lo digital con lo físico. Alguien que podía rastrear no solo nuestros dispositivos, sino también nuestras acciones en el mundo real. Una tarde, mientras Valeria dormía, escuché pasos en la sala. Era imposible. La puerta estaba cerrada. Me levanté y vi un reflejo en el cristal de la ventana, pero cuando me giré, no había nadie. Entonces el teléfono de Matías sonó. Un video en tiempo real de nuestra propia sala, con la cámara apuntando directamente a Valeria mientras dormía. Mi corazón se detuvo. Daniel no solo nos acechaba en la web, nos estaba observando en nuestra propia casa. Intentamos desconectar todo, dejar los dispositivos apagados y alejarnos de la tecnología, pero parecía inútil. Cada intento de escapar solo nos acercaba más a él. Una noche, Valeria despertó gritando. Sus palabras fueron claras y terroríficas. Está dentro de la casa. Lo siento, Daniel está aquí. No había nadie, al menos físicamente, pero algo invisible nos mantenía prisioneros, como si la casa misma se hubiera convertido en un tablero de su juego macabro. En nuestra desesperación, recurrimos a antiguos expertos en seguridad digital. Nos dijeron que nunca habían visto algo así. Daniel manipulaba datos en tiempo real, infiltrándose en cámaras, micrófonos y sistemas de vigilancia, mezclando el mundo físico con lo digital, hasta el punto de que la línea entre la realidad y la ficción desaparecía. Era un espectro que podía anticipar nuestros movimientos, conocer nuestros miedos y utilizarlos en nuestra contra. Una noche, Matías y yo decidimos enfrentar al horror directamente.
Usamos un software experimental para rastrear la señal que nos enviaba los videos y mensajes. Lo que encontramos nos dejó sin palabras. La fuente estaba dentro de nuestra propia ciudad, pero cada vez que intentábamos acercarnos, la señal se movía de lugar, como si tuviera vida propia. Empezamos a recibir mensajes aún más personales, con detalles de nuestra infancia, secretos que nadie más podría conocer. Daniel nos estaba mostrando que podía vernos no solo a través de cámaras, sino también dentro de nuestras memorias. El punto culminante ocurrió cuando Valeria desapareció de nuevo. Esta vez no había advertencia. En cuestión de segundos, la habitación estaba vacía y solo quedaba su faldita de tul en el suelo. Las cámaras de seguridad, que habíamos revisado cientos de veces, mostraban una anomalía imposible. Un destello de luz, una especie de distorsión en la imagen. Y luego, nada. La policía no tenía explicación, pero nosotros sí. Daniel había vuelto a tomar lo que le pertenecía. Esa noche, Matías y yo recibimos el último mensaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. Un video en primera persona, grabado desde los ojos de Valeria, caminando por pasillos oscuros, rodeada de sombras, mientras una voz susurraba su nombre y luego decía claramente: «Daniel los está esperando». El mensaje terminaba con un enlace a un sitio de la Deep Web que nunca habíamos visto antes. Sabíamos que, si seguíamos ese enlace, nunca volveríamos a ser los mismos. Daniel nos estaba obligando a jugar, a adentrarnos en un mundo donde el terror y la tecnología se mezclaban de manera irreversible. Y mientras cerraba el navegador por última vez esa noche, una idea helada me atravesó la mente. Quizás Daniel nunca había sido humano y ahora había encontrado la manera de atraparnos a todos, uno por uno, dentro de su propia creación oscura. Todo comenzó una noche cualquiera. Yo estaba aburrido en mi cuarto, con la luz azul de la pantalla iluminando mi rostro, mientras mi hermano Miguel se movía entre foros ocultos de Internet. No éramos expertos en tecnología ni hackers, solo dos chicos curiosos, intrigados por los rincones que la mayoría prefiere ignorar. Entre enlaces antiguos y mensajes crípticos, Miguel encontró algo que hizo que mis dedos se congelaran sobre el teclado. «Es un video de pago, dicen que no hay vuelta atrás», me susurró, con una mezcla de excitación y miedo. No pude resistirme. Pagamos en Bitcoin y, en minutos, un archivo apareció en nuestra pantalla. Al principio, pensé que sería algo extremo pero controlado. Accidentes, peleas, tal vez algún gore típico. Lo que vimos nos dejó paralizados. No eran actores, no eran efectos especiales. Eran personas reales, suplicando, gritando, enfrentándose a un dolor absoluto. Y lo más terrible era que nadie más lo veía. Solo nosotros, pagando para mirar. El silencio de la habitación se volvió insoportable, interrumpido únicamente por los sollozos que salían de los altavoces. Cada movimiento que veíamos parecía calculado, crudo, humano. Miguel y yo nos mirábamos sin decir una palabra. Yo quería apartar la mirada, pero algo me empujaba a seguir, una mezcla de horror y fascinación que no podía explicar. Esa noche no dormimos. Nos pasamos horas analizando el video, buscando algún indicio de montaje, algún detalle que nos asegurara que no era real. No había ninguno. Era demasiado real, demasiado cruel. Al día siguiente intenté borrar todo. Miguel número. Tenía los ojos brillantes, llenos de esa obsesión que no entendía. «Solo uno más, Jack. Solo uno más y paramos», decía. Y a pesar de mí mismo, accedí. Cada video nuevo era peor. Algunos mostraban torturas físicas extremas. Otros, juegos psicológicos donde las víctimas debían tomar decisiones imposibles. Y todo, siempre con el mismo silencio perturbador de la Deep Web. Nadie comentando, nadie opinando, solo nosotros frente a esa pantalla, pagando por mirar el horror absoluto. Pronto comenzamos a notar cambios. Miguel dormía menos, se aislaba, y yo sentía un vacío dentro de mí que no podía nombrar. Cada video nos dejaba un residuo de culpa,
un miedo invisible que se colaba en nuestra mente. Empecé a notar que hablábamos menos entre nosotros, que la distancia crecía, como si el contenido que consumíamos nos estuviera corrompiendo lentamente desde dentro. Un día encontramos un enlace diferente. No era un video descargable, sino una transmisión en vivo. Nos daba acceso a un cuarto donde alguien estaba atrapado y todo lo que sucediera se transmitía en tiempo real. La sensación de impotencia nos golpeó como un martillo. No podías pausar ni avanzar. Cada segundo que pasaba sentías que estabas siendo observado junto a la víctima. Nos quedamos horas frente a la pantalla, inmóviles, incapaces de cerrar la ventana. Lo más inquietante fue cuando, en una de esas transmisiones, un hombre nos miró directamente a la cámara. No era un actor. Sus ojos reflejaban terror, pero también un reconocimiento extraño, como si supiera que alguien, en algún lugar, estaba viendo. No decía nada, solo lloraba y gritaba en silencio mientras hacía lo que le obligaban a hacer. Miguel y yo nos miramos y, sin palabras, entendimos que habíamos cruzado un límite que no tenía retorno. Cerramos todo de golpe, pero el recuerdo del rostro y de los ojos que nos miraban no nos abandonó. Pasaron los días y todo comenzó a infiltrarse en nuestra rutina. Cada sonido extraño en la casa, cada sombra en la esquina de la habitación, nos hacía sentir que alguien nos observaba. Dormíamos con pesadillas donde éramos protagonistas de los videos, atrapados en situaciones imposibles, sin salida. La curiosidad inicial se había transformado en un miedo tangible que no podíamos ignorar. Incluso las pequeñas discusiones entre nosotros comenzaban a girar en torno a los videos. Así debíamos buscar uno más o dejarlo para siempre. Miguel insistía y yo cedía una y otra vez, atrapado en esa mezcla de horror y fascinación que parecía arrastrarnos más profundo. No éramos conscientes del tiempo. Las noches se mezclaban con los días. Las imágenes se grababan en nuestra mente con una nitidez que no queríamos recordar. La culpa se transformaba en ansiedad, y la ansiedad en un temor constante de que lo que habíamos visto pudiera seguirnos, como un espectador invisible que se sienta con nosotros en silencio. Y así, noche tras noche, cada nuevo clic, cada nuevo video, nos hundía más en un abismo del que no sabíamos si saldríamos alguna vez. Intentamos desconectar. Miguel y yo nos prometimos no volver a abrir ningún enlace, no volver a mirar nada de lo que habíamos visto. Pero los recuerdos se colaban en nuestra mente, en nuestros sueños. Cada noche soñaba que era yo quien estaba frente a la cámara, obligado a sufrir, mientras alguien me observaba y reía desde la oscuridad. A veces despertaba sudando, con el eco de los gritos resonando en mi cabeza. Miguel no dormía mucho tampoco, y podía sentir su tensión en el aire, incluso cuando estábamos en silencio. Un día, mientras revisaba mi correo, apareció un mensaje encriptado. No tenía remitente, solo un título que me heló. Sabemos que lo viste todo. Abrí el correo con manos temblorosas y vi que contenía enlaces que no reconocía. No había texto, solo archivos que se abrían con advertencias inquietantes. Nunca estás solo, nunca olvides lo que viste. Miguel lo vio detrás de mí y su rostro se tornó pálido. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero entendimos que alguien nos estaba vigilando, aunque no hubiera cámaras, ni perseguidores. La Deep Web parecía haberse infiltrado en nuestra vida. No podíamos borrar los recuerdos, y cada video pasado aparecía en nuestras mentes como escenas tatuadas en nuestra memoria. Miguel, que antes solo buscaba curiosidad, comenzó a obsesionarse. Empezó a analizar patrones en los videos, a buscar pistas, como si quisiera comprender la mente de los que los hacían. Yo intentaba mantenerme alejado, pero a veces no podía evitar mirar con él, arrastrado por esa mezcla de fascinación y terror que nos consumía. Las pesadillas se intensificaron. Veía personas que conocía sufriendo en situaciones imposibles, como si los videos se filtraran a la vida real. A veces despertaba y sentía que alguien estaba sentado a mi lado, aunque la habitación estuviera vacía. Miguel también empezó a comportarse de forma extraña. Hablaba solo, revisaba correos y foros antiguos, y a veces, de manera silenciosa, me enseñaba enlaces que no debía abrir.
Era como si cada clic que habíamos dado nos hubiera abierto puertas que no podíamos cerrar. Un día Miguel desapareció unos minutos mientras revisaba un enlace en su portátil. Cuando regresó, tenía los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. No dijo nada, pero supe que había hecho algo que no debía. La obsesión había tomado control de él. Empezamos a vivir con miedo constante, con la sensación de que el abismo que habíamos mirado una vez nos estaba mirando de vuelta. Luego, un nuevo enlace apareció en uno de los correos encriptados. Esta vez no era un video ni una transmisión. Era una especie de mensaje interactivo. Un hombre frente a la cámara parecía hablarnos directamente, con sus ojos fijos en nosotros. No gritaba, no movía las manos, solo nos miraba y sentí que nos juzgaba. Miguel y yo nos quedamos paralizados. Sabíamos que habíamos cruzado un límite que no tenía vuelta atrás. Ese mensaje nos dejó claros. Habíamos dejado huella y alguien lo sabía. Los días se volvieron insoportables. Cada sonido en la casa nos sobresaltaba. Cada sombra nos hacía temblar. Dormíamos en turnos para no enfrentarnos solos a la oscuridad y al recuerdo de lo que habíamos visto. Los videos pasados comenzaron a filtrarse en nuestra mente como escenas intercaladas con la realidad. Personas conocidas, calles que habíamos recorrido, situaciones cotidianas que de repente se llenaban de un terror inexplicable. Miguel empezó a hablar de regresar a la Deep Web, de investigar más, de entender todo. Yo me negaba, pero veía en sus ojos la adicción, la necesidad de volver a mirar, aunque eso nos destruyera. A veces los sorprendía revisando enlaces secretos, incluso en plena noche, y sentía un pánico que no podía controlar. El miedo ya no era solo por los videos, era por lo que habíamos hecho con nuestras mentes, por lo que nos estábamos convirtiendo. Un día recibimos un último correo, esta vez acompañado de un archivo que no podíamos abrir con software común. La advertencia decía, solo mira si quieres recordar quién eres. Miguel quería abrirlo. Yo estaba aterrado. Nos miramos y supe que, aunque quisiera detenerlo, nunca podríamos escapar. La Deep Web nos había marcado y cada clic, cada video, cada mirada compartida nos había convertido en algo distinto. Dos hermanos atrapados en un abismo invisible, donde la curiosidad y el horror se mezclaban hasta no poder distinguir uno del otro. Nunca imaginé que un clic pudiera hacer que mirara al abismo de la humanidad. Y ahora sé que, una vez que lo haces, ese abismo te mira de vuelta. No hay vuelta atrás, no hay escapatoria. Solo queda el recuerdo de lo que vimos y la certeza de que ya no somos los mismos. No pensé que una despedida pudiera sentirse como un principio de muerte. Aquella noche estaba solo en mi habitación, rodeado del silencio interrumpido solo por el zumbido del ordenador. Afuera, la ciudad parecía indiferente a todo lo que sucedía en mi pequeño apartamento. Me senté frente a la pantalla, dejando que la luz azul iluminara mi rostro, y abrí un navegador que me llevó a lugares que sabía que no debería visitar. La curiosidad era demasiado fuerte. Había oído hablar de la Deep Web, de sus secretos y sus horrores, pero nunca había imaginado que algo pudiera tocarme tan de cerca. No buscaba nada específico, solo quería experimentar, llenar el vacío de la rutina con algo diferente, algo peligroso. Y lo encontré. Un foro oculto donde los usuarios compartían lo que llamaban despedidas finales. No eran mensajes de despedida normales ni rituales simbólicos. Eran registros completos de personas que habían decidido desaparecer, documentando cada uno de sus últimos días, cada gesto, cada pensamiento. La primera grabación que abrí mostraba a un hombre llamado Elías. Su habitación era normal, su rutina parecía común. Un café, mirar por la ventana, caminar de un lado a otro. Pero a medida que avanzaba el vídeo, cada pequeño movimiento, cada pausa y cada respiración se sentían calculados, como si me estuviera mostrando no solo su despedida, sino también algo de mí que no podía reconocer. Cerré la ventana del navegador con un sobresalto y un nudo en la garganta. No era miedo inmediato, era algo más profundo, una inquietud que calaba hasta los huesos.
Al día siguiente regresé, incapaz de resistirme. Abrí otra grabación y otra más. Cada historia era distinta, pero todas tenían un detalle inquietante. Al final, una frase susurrada, apenas audible, que se repetía sin variaciones. Como un código que solo se revelaba cuando alguien estaba dispuesto a mirar hasta el final. Esa frase me perseguía incluso después de apagar el ordenador. Parecía seguir flotando en el aire de mi habitación. Tras varios días explorando, encontré un enlace diferente, titulado Despedida Final. No era un vídeo ni un audio, sino un chat privado que requería invitación. Por alguna razón inexplicable, me permitió entrar. Al principio pensé que era un simple bot, programado para responder automáticamente. Pero pronto me di cuenta de que no era así. Cada línea que aparecía en la pantalla parecía anticipar mis pensamientos más íntimos, mis secretos más oscuros, cosas que nunca había compartido con nadie. Intenté cerrar la ventana, apagar el ordenador, desconectarlo de la corriente. Nada funcionó. ¿Quieres tu despedida final, Jack? Apareció en letras blancas sobre un fondo negro y sentí que el aire de la habitación se hacía más denso, más pesado. No había amenaza explícita, ni cámaras, ni fantasmas. Solo esa pregunta, silenciosa pero poderosa, que parecía surgir de todos lados a la vez. Intenté ignorarla, y entonces volvió a aparecer con un tono más insistente. Si no quieres terminar solo, escribe tu última palabra. El miedo me atravesó de arriba abajo. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero había algo dentro de mí, oscuro y curioso, que me empujaba a responder. Finalmente, con las manos temblorosas, escribí una palabra. No supe por qué elegí esa en particular. Solo sentí que era la correcta. La pantalla se volvió negra. Todo quedó en silencio, y el peso que sentí en el pecho era casi físico, como si algo invisible me observara desde dentro, sin necesidad de ojos. Permanecí sentado, inmóvil, durante lo que parecieron horas intentando comprender qué acababa de ocurrir. No había rastro de actividad en la web, no había ningún sonido ni movimiento aparte del zumbido del ordenador. Sin embargo, la sensación de estar dentro de algo demasiado grande y desconocido me sobrecogía. Al despertar al día siguiente, todavía sentía la misma presión, esa presencia que no se veía pero que estaba allí, como un eco de la palabra que había escrito. Sabía que, aunque cerrara el ordenador, esa experiencia no desaparecería. La curiosidad que me llevó hasta allí había abierto algo dentro de mí que no se podía cerrar. La Deep Web no necesitaba perseguirme, no necesitaba amenazarme directamente. Solo bastaba con mostrarme la verdad de los demás y hacerme enfrentar la mía. Pasaron días y la obsesión comenzó a crecer. Revisaba cada detalle de lo que había visto, intentando comprender los patrones de cada despedida, anotando cada palabra susurrada, cada gesto, cada pausa. Mi mente ya no podía desconectarse. Mi rutina se había mezclado con las imágenes y los ecos de esas vidas que se desvanecían frente a mí. Cada sonido, cada sombra, cada silencio parecía tener un significado oculto, como si el mundo real y la Deep Web se hubieran fusionado en una sola experiencia que me atrapaba. Y entonces, un día, encontré otro enlace. Esta vez era un archivo de texto, cifrado, lleno de despedidas detalladas, más perturbadoras que cualquier vídeo. Allí descubrí que algunas parecían escritas para mí, describiendo mis movimientos, mis hábitos, mi forma de pensar. La coincidencia era imposible. La curiosidad había cruzado un límite que no debía cruzarse, y ahora la realidad comenzaba a desdibujarse con la obsesión. No podía escapar, y lo peor era que no necesitaba escapar de nadie más que de mí mismo, de mi propia mente, atrapada en un laberinto que había elegido recorrer. Pasaron días y después semanas antes de que pudiera dormir sin sobresaltos. La palabra que había escrito en aquel chat seguía resonando en mi mente, como un eco que no podía apagar. A veces creía escucharla susurrada en mi propia voz mientras me miraba al espejo, o en el silencio absoluto de la madrugada, cuando la ciudad parecía dormir y yo no podía cerrar los ojos. La presencia invisible que sentí aquella primera noche
No desapareció. Estaba siempre allí, latente, como un aliento que rozaba mi cuello, aunque nadie estuviera. Intenté racionalizarlo. Me decía que solo era ansiedad, que la obsesión con aquel chat y las despedidas finales me había vuelto paranoico. Pero no era paranoia. Era la sensación constante de que mis secretos más íntimos ya no me pertenecían. Había algo que los conocía antes de que yo mismo los reconociera. Cada vez que intentaba cerrar mi ordenador o ignorar la Deep Web, mi mente volvía a ella, insistente y silenciosa, tirando de mí hacia ese abismo. Un día encontré otro enlace, distinto esta vez, escondido entre foros antiguos y olvidados. Era un archivo de texto cifrado, cientos de páginas llenas de despedidas que nadie había visto antes. Cada una estaba escrita con un detalle enfermizo, describiendo rutinas, hábitos, incluso pensamientos que solo yo podía tener. Al principio pensé que era casualidad, pero a medida que leía, la sensación de ser observado se intensificaba. No había cámaras, no había voces físicas, pero sentía que alguien o algo estaba justo detrás de mí, estudiando cada reacción, cada emoción que surgía mientras leía. Pasaron horas y luego días, y mi vida cotidiana comenzó a desintegrarse. Caminaba por la calle y veía sombras que se movían en los reflejos de los escaparates. Sentía susurros en los rincones vacíos de mi apartamento. Y cada noche los sueños me traían imágenes de despedidas que no había visto antes, con rostros y lugares que no reconocía, pero que me resultaban inquietantemente familiares. Mi mente se convirtió en un terreno donde la realidad y la Deep Web se mezclaban sin límites. Decidí que debía investigar más, comprender qué era lo que había activado aquella obsesión. Me sumergí en foros, chats y páginas olvidadas, buscando pistas sobre otros usuarios que hubieran experimentado lo mismo. Descubrí historias escalofriantes de personas que, después de acceder a aquel chat o a archivos similares, se habían aislado durante meses. No desaparecían físicamente, pero se perdían en sus propios pensamientos, atrapados en un laberinto de recuerdos, secretos y obsesiones que nadie más podía ver ni tocar. Mi vida se convirtió en un juego de sombras y palabras. Cada correo electrónico, cada mensaje, cada noticia que leía parecía contener un mensaje oculto relacionado con lo que había visto. Mi memoria comenzaba a mezclarse con las grabaciones, y a veces dudaba si mis recuerdos eran míos o parte de las despedidas que había estudiado. Incluso mis amigos comenzaron a notar mi cambio. La mirada distante, el temblor imperceptible en la voz, el silencio prolongado cuando alguien mencionaba temas triviales. Una noche, mientras repasaba uno de los archivos más perturbadores, encontré algo que me paralizó. Una despedida que describía mis movimientos exactos del día anterior, mi rutina, mis pensamientos, mi miedo. La coincidencia era imposible. Comprendí entonces que la Deep Web no necesitaba perseguirme, no necesitaba mostrarme amenazas externas. Todo estaba en mi mente, pero también fuera de ella. Había cruzado un límite que no podía deshacer, y ahora cada acción que realizaba podía ser registrada, interpretada y devuelta a mí de la forma más perturbadora imaginable. Desde entonces, cada noche escucho mi propia voz repitiendo la palabra que escribí en aquel chat. No hay fantasmas, no hay cámaras, no hay persecuciones. Solo hay un silencio denso que se siente como una presencia. Un recordatorio constante de que la curiosidad tiene un precio que no se paga con dinero ni con tiempo. Es un precio que se paga con la mente misma, con la sensación de estar atrapado dentro de uno mismo, sin escape. A veces creo que todo esto terminará, que podré cerrar la pantalla y olvidar. Pero entonces llega la madrugada y la palabra resuena otra vez, clara y firme en mi cabeza. Y sé que, aunque apague la luz, aunque cierre los ojos, aunque me aleje del ordenador, la despedida final nunca terminará, porque no estaba en la pantalla ni en los archivos. Estaba en mí. Siempre ha estado en mí. Nunca subestimes la curiosidad. A veces basta un clic, una palabra, un pensamiento, para que el miedo se instale para siempre, silencioso, invisible y tan real que nada ni nadie puede liberarte de él.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.